Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Yo soy luz, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libro Hechos de los Apóstoles, por Loel Bruckner. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. El comienzo de la vida cristiana para este nuevo creyente Saulo fue extraordinario. Pasó sus primeros 3 días sin poder ver, dedicado al ayuno y a la oración. De manera espiritual fue cegado a su vida pasada como fariseo y a su antigua forma de interpretar las Escrituras del Antiguo Testamento. Al mismo tiempo, sus ojos fueron abiertos milagrosamente a una nueva manera de comprenderlo todo. La brillante realidad de la gloria de Cristo apagó su hambre natural y lo apartó de todo lo demás, consagrándolo por completo al Evangelio de Dios. En Romanos 1:1 se introduce como Pablo, apartado para el Evangelio de Dios. Inició su nueva vida al recibir a Jesús como Señor. Fue bautizado en agua y también en el Espíritu Santo. Su religión se transformó en una vida sobrenatural, resucitada en Cristo, y experimentó una entrada poderosa al reino de Dios. Cuando volvió a comer, incluso el alimento natural ya lo impulsó a actuar de inmediato para anunciar los propósitos de Dios. Comenzó una nueva relación con el mismo pueblo que había ido a Damasco para perseguir. La comunión con ellos sin duda fue rica y viva, y desde ese ambiente pasó directamente a servir a Cristo en las sinagogas judías. 3 días sin vista natural fueron suficientes para que Saulo recibiera entendimiento espiritual acerca de la persona y la obra del Hijo de Dios, y así poder presentarlo a sus compañeros judíos. No hay una forma humana de explicar
lo que ocurrió en este hombre. La única reacción posible ante su transformación de fariseo a cristiano en tan solo 3 días es el asombro. Resulta difícil creer que sea la misma persona que persiguió a los creyentes en Jerusalén y que había llegado a Damasco con ese mismo propósito. Muy buenas tardes, amigo oyente. Lo que pasó a Saulo en el camino de Damasco era una obra de salvación. Fuertemente sintió el peso de su pecado. Al preguntarle a Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era el pecado más condenador en su vida, porque al perseguir a la iglesia, directamente afrentaba a su Mesías Jesús. Incluso fue su parte en la muerte de Esteban. Ve cómo condena a sí mismo a los corintios, escribiéndoles, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. En 1 Corintios 15:9 se escribió. A Timoteo en su carta a él, el 1 capítulo, versículo 13 escribió, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, vio a sí mismo como primero entre los pecadores. Y no estaba exagerando, porque los que se autojustifican y oponen más a la obra de Dios cometen los pecados más serios, como hicieron los principales sacerdotes y los fariseos, a quienes dijo Jesús, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. En Mateo 21:31. Para aquellos Pablo se consideró ejemplo, dándoles una esperanza, para que Jesucristo mostrase en mí, dijo, el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 16. En el libro de Romanos, capítulo 10, enseña a los arrepentidos los requisitos para que sean salvos. Dice en Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Le fue revelado a Saulo, la persona que fue el Señor, porque preguntó, ¿quién es el Señor? Y Jesús contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él sometió a su señorío. ¿Qué quieres que yo haga? Preguntó. Estuvo hablando con el Mesías, el Dios hombre, muerto y resucitado, confiando en él desde su corazón. Así que en ese momento fue salvo. La conversión de Saulo fue extraordinario, porque el ministerio del apóstol a los gentiles y el que escribiría cuando menos 13 libros inerrantes, inspirado del Espíritu Santo, fue un ministerio extraordinario. Ahora, seguiremos estudiando la experiencia después de su salvación, preparándole para predicar y escribir del Evangelio. Para dar sus siguientes pasos con el Señor,
Saulo fue al desierto de Arabia para entrar en la escuela del Espíritu Santo y aprender los misterios que habían estado escondidos desde el principio del tiempo. En Efesios 3:9 escribió, de la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Dijo a los Gálatas en capítulo 1, 16 y 17, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Cada día que pasaba, Saulo se consolidaba como una nueva creación, con su espíritu y alma creciendo en poder y luz bajo la unción del Espíritu Santo. Ya tenía más que suficiente para desafiar a los judíos veteranos en Damasco. Movidos por el mismo espíritu que Saulo conocía tan bien, ellos llegaron a la misma conclusión a la que él había llegado como fariseo. Ahora querían destruirlo a él. No sabían hacer otra cosa que destruir. De la misma manera de que Saulo había venido a Damasco con la intención de acabar con el cristianismo, así actúa el hombre caído y todo el reino de las tinieblas. Sus intenciones son hurtar, matar y destruir. Estamos en Hechos capítulo 9 y hemos llegado al versículo 23 con las últimas palabras, pero vamos a volver al versículo 20, donde dice, enseguida Saulo predicaba a Cristo en las sinagogas, recién nacido de nuevo, apenas tenía días como creyente. Predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Sin embargo, al caminar con el propósito para el cual Dios lo había llamado, Saulo descubriría que era indestructible, aún inmortal, mientras que andaba en la voluntad de Dios. Dios le daría oídos, como los de Eliseo, tal como dijo uno de los siervos del rey de Siria, el profeta Eliseo está en Jerusalén, en Israel, perdón. El profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú, el rey de Siria, hablas en tu cámara más secreto. Así en el Nuevo Testamento ahora Saulo se da cuenta de las amenazas. Mira, versículo 24, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Saulo también tenía en los ojos del profeta. Así como Eliseo pudo ver los ejércitos invisibles,
de ángeles que protegían a su pueblo, dijo a su siervo, esto está en 2 de Reyes, capítulo 6, versículos 8 hasta 17. Dijo así, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El Dios de Israel del Antiguo Testamento es el mismo Dios de la Iglesia, el mismo Dios en quien había creído ya Saulo y fue convertido y dedicado a un ministerio totalmente nuevo. Versículo 24, hemos leído ya sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Los judíos lo hicieron con el apoyo del gobernador de la provincia. Conspiraron contra Saulo. En nuestro estudio aprenderemos sobre otra conspiración contra Pablo en Jerusalén. Esta fue descubierta por el sobrino de Pablo, quien fue a la fortaleza romana donde Pablo estaba preso y pudo hablar con el tribuno romano. Decía, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Vamos a leer y estudiar esto en Hechos 23, capítulo 23, versículos 20 y 21. A menudo me he preguntado cuánta hambre habrían pasado estos hombres antes de romper su juramento. Ciertamente no lo cumplieron. En esta ocasión, los cristianos en Damasco ayudaron a Saulo a escapar por la noche, bajándolo del muro de la ciudad en un canasto. Vamos a leer versículo 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Pablo escribió a los Corintios acerca de este mismo asunto, muchos años después. Dice, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Lo dijo en 2 de Corintios 11:32. Vamos a leer ahora desde versículo 26 hasta versículo 31, porque vamos a hablar ya de Saulo dentro y afuera de Jerusalén. Versículo 26. Cuando llegó Saulo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba ya y salía por el apoyo de Bernabé, pues.
y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarle, los griegos, los helenistas, los judíos griegos que hablaban griego, como era Saulo también de ellos, habiendo venido de la provincia de Sicilia, de Tarso, la ciudad capital, y era un helenista porque hablaba griego, como muchos de los que no habitaban en Israel, sino que venían de afuera. Así que Saulo está disputando con ellos, pero estos procuraban matarle. Ahora en Jerusalén lo quieren matar. Versículo 30. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso, a su ciudad natal. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Mira hasta dónde ya había llegado el Evangelio y ya habían formado iglesias en todo Israel. Y eran edificadas las iglesias, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Bueno, hasta ahí leemos. Y Pablo dio su testimonio y relató sus primeros pasos en Cristo en su carta a las Gálatas. Al finalizar el comentario sobre la última porción, mencioné que Dios reveló a su Hijo en él. Una vez más, vemos el cumplimiento del deseo de Cristo expresado al Padre. Mucho refiero a este versículo en la oración de Cristo en Juan 17:23. Lo veo muy importante para el testimonio cristiano. Mire lo que dijo Cristo, lo que pidió, lo que deseó de sus discípulos. Yo en ellos, Cristo en nosotros, yo en ellos, y tú, Padre, en mí, en Cristo, para que sean perfectos en unidad. Vamos a citar este versículo dando el nombre de quien está hablando Jesús aquí. Yo es Cristo, así lo voy a leer. Cristo en los discípulos y el Padre en Cristo, para que sean perfectos los discípulos en unidad, para que el mundo conozca que el Padre envió a Cristo. Aclarando todos los pronombres aquí. Jesús fue revelado en él. ¿En quién? En Saulo. Jesús fue revelado, pero nota aquí la preposición en. Jesús fue revelado en Saulo, para que yo le predicase entre los gentiles. Dijo a los Gálatas en capítulo 1, versículo 16. ¿Ves? Jesús fue revelado por medio de Saulo, para que de esta manera y solamente de esta manera, él le pudo predicar entre los gentiles, viendo los gentiles a Jesús en Pablo. Entiendo lo que está diciendo él aquí en Gálatas 1:16. De esta manera, el mundo gentil vería a Jesús en y por medio de Pablo. Ahora, en Gálatas 1, versículo 16 hasta 18. Si quieres ir allí,
para que vea toda esta porción. Dijo el que no consultó enseguida con carne y sangre. Vamos allí pues a Gálatas, capítulo 1, versículo 16 hasta 18. Y mira otra vez, las primeras palabras de versículo 16 son revelar a su Hijo en mí. Pablo hablando de que Dios quiso revelar a su Hijo en Saulo. Lo voy repitiendo porque es muy importante que vemos esto, de que pudo ser revelado Cristo por medio de Saulo. Y lo digo porque también Dios quiere revelarse a su Hijo por medio de la iglesia hoy, tú y yo. Revelar a su Hijo en nosotros, revelarlo, para que la gente le vea en nosotros. Para que yo, dijo Saulo, aquí Pablo, para que yo le predicase entre los gentiles, para que él pudiera predicar a los gentiles, a las naciones no judíos. Quería, y es lo que pasó, no solamente lo quería Pablo, sino que era la voluntad de Dios revelar a Cristo por medio de Pablo. Así que la gente pudiera ver a Cristo en él. Los gentiles pudieran ver a Cristo. Una revelación de Cristo, pero en Pablo. Amigo, esto es tan necesario que Cristo sea revelado por medio de ti y de mí. Que Él sea visto por el mundo alrededor de nosotros, por nuestras vidas. Y el mismo Cristo revelándose por medio de nosotros. Hay que ver esta cosa. Es la enseñanza bíblica. Es lo que dijo Juan en su epístola, de que la vida está en Cristo y Cristo está en nosotros. Y si tenemos a Cristo en nosotros, tenemos la vida eterna, porque la vida eterna no se separa de Cristo. Él viene a habitar en nuestros seres y es revelado al mundo de esta manera, por medio de nosotros. ¿Lo hemos captado? Lo tenemos que captar. Dijo en versículo 16, no consultó enseguida. No consulté enseguida con carne y sangre. 17 y 18 vamos a leer también. No, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Ya está en Jerusalén, pero después de estar primeramente en Damasco, luego en el desierto sirio, que se llamaba Arabia, estuvo mucho tiempo, creo yo, aprendiendo los secretos que revelaba su Antiguo Testamento. Algo que él había estudiado una gran parte de su vida, memorizando gran parte, pero no lo podía interpretar hasta ahora, que el Espíritu de Dios está en él y fue bautizado en el Espíritu Santo para que pudiera entender las cosas espirituales que el hombre natural no puede comprender. Fue a Arabia y entonces después
de las revelaciones que Dios le dio allí, volvió de nuevo a Damasco y ahora le encontramos en Jerusalén. Pero ahora en versículo 18 también lo vamos a leer después. ¿Pasados cuántos años? 3 años subí a Jerusalén. Estaba 3 años cristiano antes de ir a Jerusalén. Y él quería que los gálatas lo entendieran, porque estaban engañándose por los que estaban diciendo que solamente en Jerusalén pudiera uno recibir las instrucciones necesarias para que sean cristianos. No, Pablo no. Estuvo en Arabia solo con Dios. Y Jesús fue revelado en él. Y dijo que subí a Jerusalén para ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días, 2 semanas totales. Estaba con Pedro. Esta es toda la instrucción que recibió en Jerusalén, si podemos llamarlo instrucción. Mejor comunión tuvo por 2 semanas con Pedro. Entonces fue a Jerusalén por primera vez desde que se había hecho cristiano. Está enseñándonos, y hermanos, lo debemos captar. La Biblia nos está enseñando, Pablo nos quiere enseñar que uno tiene que hallar a Cristo por sí mismo. Tiene que desarrollar su vida cristiana por una relación personal, no de forma indirecta, sino por conocerle a Él directamente y recibir enseñanza directamente del Espíritu Santo, el Maestro que Cristo ha dado a la iglesia. Entonces fue a Jerusalén por primera vez, 3 años después de ser cristiano. Y Saulo intentó integrarse con los creyentes en Jerusalén, pero ellos le tenían miedo, pues conocían bien su reputación. Bernabé asumió en Jerusalén el mismo papel que Ananías había tenido en Damasco, presentando a Saulo ante los apóstoles. Les relató su asombroso testimonio y su predicación fiel y valiente en Damasco. Entonces Saulo pudo moverse libremente en Jerusalén. También fue a su antiguo círculo, o sea, los judíos helenistas. Helenista, recuerda, quiere decir gente judía fuera de Israel. Los judíos mismos los llamaban helenistas. Helenista normalmente define a la gente de Grecia. Son helenistas porque la palabra helenista quiere decir el ciudadano de Grecia. Es la misma palabra griega que es para su nación. Ellos no dicen que son de Grecia, dicen que son de Ela. Y las personas de Ela son helenistas. ¿Entiende? Están usando de la misma palabra griega para definir judíos ahora que son de otras naciones. A lo mejor han nacido en otras naciones porque hay muchos que han sido dispersados entre las naciones por la persecución que había en tiempos pasados, como en el tiempo de Jesús y los apóstoles. Así que muchos nacieron en otros países. ¿Quiénes? Eso es como te recuerdo,
provenían de naciones extranjeras, al igual que Saulo, y hablaban griego. Así como dio su testimonio con denuedo entre los judíos en Damasco, ahora habló con la misma valentía en Jerusalén, presentando a Jesús como Señor. Sin embargo, como ellos no habían cambiado su actitud desde los días en que Saulo andaba con ellos y pensaba como ellos, nuevamente hicieron planes para matarlo. Una vez más, Dios describió el plan de los helenistas y los creyentes acompañaron a Saulo hasta Cesarea y desde allí provieron para que regresara a su ciudad natal, Tarso. Como hemos aprendido por los escritos de Lucas, el Evangelio se había extendido desde Jerusalén a todo Judea y Samaria. Aquí Lucas añade que también había iglesias en Galilea ya, en el tiempo de los apóstoles, donde Jesús había andado y predicado el Evangelio, habiendo hecho muchos milagros. Ahora hay no solamente creyentes allí, pero iglesias nuevas. Disfrutaron de un tiempo de paz, pues la persecución había cesado desde la conversión de Saulo, aunque ahora él mismo se había convertido en el blanco para sus compañeros judíos. El informe de Lucas es que las iglesias recibieron edificación espiritual y que el ingrediente piadoso, el temor de Dios, reposaba sobre ellas. Muy necesario que el temor de Dios esté entre las iglesias. Tal como Jesús había prometido, el Consolador realizaba su obra vital, algo siempre necesario, mientras los creyentes viven y caminan en un ambiente hostil, donde el diablo constantemente busca perturbarlos. El crecimiento numérico continuó también en toda la nación. Seguimos leyendo, hemos estudiado ya hasta versículo 31, vamos adelante, desde 32 hasta el fin del capítulo, que creo que es el versículo 43. Desde 32 hasta 43, entonces, vamos a estar leyendo este libro, este capítulo escrito por Lucas, inspirado del Espíritu Santo. Aquí tenemos una historia, la historia de la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, de manera que lo debemos leer creyendo que el relato es perfecto, que el relato es de Dios, y Él quiere que nosotros conozcamos cómo eran las cosas en el tiempo de la iglesia primitiva, la iglesia en toda Judea. Historias para nuestra edificación, para nuestro ánimo, son estas. Versículo 32. Aconteció que Pedro, ahora vamos a ver unas actividades de Pedro, visitando a todos. Vino también a los santos que habitaban en Lida. Vamos a hablar de esto en un momento. Vamos a leer primero. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama,
pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, un pueblo cerca de Lida, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula, una mujer llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas que hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Al comentar sobre Hechos 8:26, señalé que Felipe aprendió un principio establecido por Dios desde Abraham. ¿Y qué fue? De salir sin saber a dónde iba. También mencioné que Pedro vivió este mismo principio en el pasaje que tenemos delante. Salió de Jerusalén sin saber que el propósito mayor era alcanzar Cesarea y presenciar un avance del Evangelio entre el mundo gentil. Pero no hablaremos más de esta situación hasta el siguiente capítulo. Pero quiero mencionar que es un principio en el Nuevo Testamento, que Pedro, como también Felipe, obedecieron, salieron de su lugar donde estaba, sin saber qué fue el propósito y hasta dónde tenían que ir para cumplir este propósito. Justo antes del versículo 32, Lucas relata el éxito del Evangelio y la formación de iglesias por todo Israel. Ahora aprendemos que había creyentes en Lida y que Pedro los visitó. Esta ciudad estaba situada a unos 40 kilómetros de Jerusalén, en el camino hacia Cesarea. En tiempos del Antiguo Testamento, pertenecía al territorio de la tribu de Efraín. Desde que Felipe dio testimonio al etíope, fue hallado después en Azoto, que es más bien conocido como
Asdod, una ciudad de los filisteos. Y desde allí predicó el evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Es muy probable que también haya predicado en Lida, ya que se encontraba entre estas ciudades. El Señor comenzó a obrar en Lida, cuando Pedro se encontró con un hombre llamado Eneas. Lucas no nos dice nada más acerca de él. Si era creyente o no, si era judío o era gentil, no sabemos nada. Sino únicamente que él era paralítico y había estado postrado en cama durante 8 días. Al igual que el cojo que mendigaba a la puerta del templo. No había dije 8 días, quería decir 8 años, que él estaba en la cama, este paralítico en Lida. Y estoy diciendo ahora que al igual que el cojo, que mendigaba a la puerta del templo, no había sanidad ni esperanza para este hombre. Conforme al relato del Evangelio en el libro de Hechos, ocurrió otra señal milagrosa. ¡Qué gozo y qué poder acompañan el Evangelio, amigo! Eneas fue sanado inmediatamente y por primera vez en 8 años arregló su propia cama. Jesús el Mesías obró una vez más por medio de Pedro para que el mundo creyera. Recuerda, el poder no era de Pedro, sino de Jesús en él, revelándose en él. Lo que él comenzó a hacer a lo largo de los evangelios, continúa haciéndolo por medio de su pueblo en el libro de los Hechos. A él solamente pertenece la gloria y la alabanza por su amor incomparable hacia los enfermos y los pecadores. La noticia se extendió por toda Lida y llegó hasta Sarón, la región entre Lida y Jope. Los pecadores de ambos lugares vieron a Cristo viviendo en un pescador galileo como era Pedro, y se volvieron de sus vidas desperdiciadas al Señor. A unos 15 kilómetros de Lida se encuentra Jope, situado sobre una colina rocosa de unos 35 metros de altura junto al mar Mediterráneo. Es un puerto y en tiempos del Antiguo Testamento formaba parte del territorio de la tribu de Dan. Fue allí donde el profeta Jonás huyó en busca de un barco a Tarsis, intentando escapar de la presencia del Señor. Hoy existe como Jaffa, adyacente al sur de la ciudad moderna de Tel Aviv. Sí, mi amigo, estamos hablando de geografía legítima, con una historia legítima. El Espíritu Santo da testimonio en el libro de los Hechos de la poderosa mano de Dios obrando en esta ciudad. Pero tendremos que seguir comentando de lo que hemos leído ya de la no solamente sanidad, sino la resurrección de una señora llamada Dorcas o Tabita, ¿verdad? Estos serán los comentarios en el siguiente programa, porque ya ha acabado nuestro tiempo y vamos a terminar
haciendo unos comentarios personales, porque lo que estamos leyendo es para nuestro beneficio. Está dándonos Dios estos ejemplos en el tiempo de los apóstoles, pero hemos visto que no solamente los apóstoles hicieron estas maravillas. Hemos leído y hemos estudiado de Esteban, que también dice la Biblia que hizo señales. Y él era diácono, no era apóstol. Pero es que Dios estaba obrando en seres humanos en esta primera iglesia y estaba mandándoles evangelizar. Y con la predicación del evangelio, Dios les apoyaba. Y todo eso estamos leyendo, ¿para qué? Para que veamos que es el mismo Cristo, ayer, hoy y para siempre. Y Dios quiere obrar en este siglo XXI por medio de su iglesia, por medio de personas que quieren andar con Él y servirle de manera adecuada, que es en el Espíritu Santo y en poder, porque Cristo obrará por medio de nosotros en el siglo XXI y se revelará en nosotros y por medio de nosotros al mundo alrededor. Este es lo que quiere decir ser testigo de Cristo. Cuando Cristo se revela en nosotros, es tan importante que lo conozcamos. Y amigo mío, a veces pensamos que la gente ve a nosotros solamente. Y aunque seamos nacidos de nuevo, no es la revelación de nosotros lo que la gente necesita ver, sino la revelación de Cristo en nosotros. Aprenda este secreto porque es grande y necesario que lo conozcamos. Así que, amigo mío, bueno, queremos que Dios bendiga a los oyentes con esta realidad en sus vidas, donde quiera que nos escuchan. Es nuestro deseo que nuestros hermanos en Cristo y a nosotros no nos interesa en cuál denominación estén o si no están en una denominación, sino que esté Cristo en ellos. Y con esta bendición tremenda, Señor, que Dios te manifiesta por medio de ti y que tú seas ese testigo, el testigo que revela a Cristo en tu vida. Este es mi deseo, este es el deseo de los de esta emisora. Esta es la bendición que queremos para los cristianos, porque no solamente es una bendición, sino es un secreto para un ministerio extraordinario en estos últimos días en que nosotros vivimos y en que Cristo tiene que manifestarse en una manera muy especial en la iglesia. Así que Dios te bendiga con esta bendición. Y estaremos otra vez alrededor de su palabra para terminar con estos comentarios sobre los milagros que está haciendo Pedro. Hasta entonces.